En el año 2147, la humanidad había alcanzado las estrellas, había construido colonias en Marte, en Europa, y en docenas de mundos lejanos, más allá del sistema solar. Pero la paz, que tanto habían soñado los humanos, nunca llegó de la forma en que esperaban, porque el universo tenía otros planes para ellos. Existía una federación galáctica llamada la Coalición de Razas Unidas, compuesta por más de 300 especies alienígenas de todo el universo conocido. Esta coalición llevaba miles de años gobernando el cosmos, con una mano de hierro disfrazada de terciopelo diplomático y acuerdos comerciales aparentemente justos. Pero detrás de cada tratado, detrás de cada alianza, había una red invisible de corporaciones alienígenas que controlaban los recursos, los mercados y las vidas de billones de seres. Los Vreth eran los más poderosos de todos, una raza de seres cubiertos de escamas plateadas con 4 brazos y ojos que brillaban como estrellas frías. Llevaban más de 2000 años dominando el comercio intergaláctico, acumulando riquezas inimaginables, mientras otras razas trabajaban para ellos sin saberlo. Los Kryn eran otra raza dominante, seres de energía pura encapsulada en cuerpos translúcidos que controlaban las comunicaciones y la información en toda la galaxia. Los Talas, con sus enormes cuerpos de silicio y mentes colectivas, controlaban la minería de los planetas y la extracción de minerales raros necesarios para toda tecnología avanzada. Estas 3 razas formaban el núcleo del poder corporativo galáctico, y juntas habían capturado algo que ninguna fuerza militar podría recuperar fácilmente: las uniones de trabajadores. Las uniones populares habían sido durante siglos la única defensa de las razas más débiles contra la explotación desmedida de las corporaciones alienígenas más poderosas. Eran organizaciones de millones de trabajadores de docenas de planetas distintos, unidas por la necesidad común de sobrevivir y prosperar en un universo hostil y desigual. Pero hace 420 años, algo ocurrió que cambió el destino de estas uniones para siempre. Algo que ningún libro de historia galáctico se atrevía a narrar con honestidad. Los Vreth, con su infinita paciencia y su despiadada inteligencia estratégica, comenzaron una operación que duró décadas, infiltrando lentamente las uniones desde adentro. Contrataron agentes de decenas de razas distintas, seres que parecían representar a los trabajadores, pero que en realidad respondían a los intereses de las corporaciones más grandes. Poco a poco, los líderes originales fueron reemplazados. Los estatutos fueron modificados sutilmente, y las uniones comenzaron a servir a quienes supuestamente debían combatir. Las huelgas fueron prohibidas bajo argumentos de estabilidad galáctica. Los salarios fueron congelados bajo pretexto de ajustes económicos necesarios, y las protestas fueron criminalizadas. Para cuando las razas trabajadoras se dieron cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde, porque las uniones, ahora, eran brazos de las mismas corporaciones que oprimían a sus miembros. Los Droll, pequeños seres azules de piel rugosa que habitaban el sistema de Keth, fueron los primeros en perder su autonomía completamente bajo este nuevo orden corrupto. Los Morathi, seres de 4 piernas y grandes ojos morados que cultivaban los campos de Llantos IV, vieron cómo sus ganancias caían año tras año sin poder hacer nada. Los Silei, criaturas acuáticas que extraían minerales de los océanos de Pelonis VII, trabajaban ahora 16 horas diarias por salarios que apenas cubrían sus necesidades básicas. Y así, durante 420 años, billones de seres de cientos de razas distintas vivieron bajo un sistema diseñado para mantenerlos exactamente donde estaban, trabajando sin parar. Fue entonces cuando llegaron los humanos. Si esto te está pareciendo interesante, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien a quien le guste la ciencia ficción épica. La humanidad no llegó a la escena galáctica como conquistadores, ni como súbditos, pidiendo admisión a la gran familia de razas del cosmos. Llegaron como siempre lo hacen los humanos en tarde, confundidos y completamente subestimados por todos los que los rodeaban. El primer contacto oficial ocurrió cuando una nave exploradora humana llamada la UNS Perseverance
Se encontró accidentalmente con un crucero comercial, Bref, cerca del sistema de Proxima. El capitán humano, una mujer de Lagos llamada Adiso Canquo, saludó a los Breth con la misma tranquilidad con que uno saluda a un vecino en el pasillo de un edificio. Los Breth estaban acostumbrados a que las razas nuevas temblaran ante su presencia, ante sus naves de 10 kilómetros de longitud y sus cañones capaces de vaporizar lunas enteras. Adiso Conque simplemente dijo: buenos días, somos de la Tierra. ¿Conocen un buen lugar para comer por aquí? Esa sencilla frase, traducida por los protocolos de comunicación universal, confundió tanto a los Breth que el encuentro terminó sin incidentes, algo inusual para su historial diplomático. Cuando los Breth presentaron su informe a la coalición, describieron a los humanos como una raza primitiva, con extrañas costumbres sociales y una desconcertante falta de miedo apropiado. Los Kryn, siempre curiosos por la información, enviaron observadores a la Tierra para estudiar a esta nueva especie, antes de tomar cualquier decisión sobre cómo integrarlos al sistema. Lo que encontraron los dejó genuinamente perplejos, porque los humanos eran una contradicción andante, una paradoja biológica y social, sin precedentes en la historia galáctica conocida. Por un lado, los humanos eran increíblemente frágiles, comparados con la mayoría de razas galácticas, sin armadura natural, sin poderes psíquicos, sin regeneración avanzada, ni fuerza sobrehumana. Por otro lado, los humanos hacían cosas que ninguna otra raza había hecho antes, cosas que los observadores Kryn no sabían cómo clasificar en sus bases de datos. Un humano podía trabajar 16 horas en condiciones extremas de calor o frío, quejarse amargamente de ello, y luego volver al día siguiente a hacer exactamente lo mismo. Un humano podía perder todo en un desastre, llorar durante horas, y luego levantarse y comenzar a reconstruir con una energía que desafiaba cualquier análisis lógico de costo-beneficio. Un humano podía identificar la injusticia a distancias enormes, en situaciones que no les afectaban directamente, y enojarse profundamente por ella, de todas formas. Esa última característica fue la que más intrigó a los observadores Kryn, porque en la historia galáctica, la empatía interespecie era extremadamente rara y generalmente superficial. Los humanos, sin embargo, parecían capaces de sentir, como propias, las injusticias sufridas por seres completamente distintos a ellos, seres que ni siquiera podían respirar el mismo aire. El observador Kryn, designado como KCCC, envió un reporte que se volvería famoso siglos después. Esta especie podría ser la más peligrosa que hayamos encontrado, no por su fuerza, sino por su indignación. Pero los Breth leyeron ese reporte y se rieron, o hicieron lo que los Breth hacían cuando algo les parecía absurdo, que era vibrar sus escamas en un patrón específico de desprecio, que podía ser una raza primitiva, sin tecnología de viaje interestelar avanzado, sin ejércitos de millones, sin recursos planetarios, más allá de un único mundo azul y verde. La respuesta llegó gradualmente, tan gradual que cuando los Breth finalmente la comprendieron, ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Pausa un momento. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y compártelo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así de épico para ti. Los humanos fueron admitidos en la Coalición de Razas Unidas en el año 2203. Después de cumplir con los requisitos mínimos de tecnología interestelar y diplomacia básica, les asignaron el nivel de membresía más bajo, el estatus de raza emergente, que básicamente significaba que podían asistir a las reuniones, pero no podían votar en ninguna decisión importante. Las corporaciones Breth y Velas vieron en los humanos una oportunidad, porque una raza nueva sin experiencia galáctica era la candidata perfecta para ser integrada al sistema de explotación. Los representantes corporativos se acercaron a los líderes humanos con ofertas que parecían increíblemente generosas para una especie que apenas había llegado al escenario intergaláctico. Les ofrecemos contratos de trabajo para millones de sus trabajadores
en nuestras instalaciones por toda la galaxia, dijo el embajador corporativo Vreth, cuyo nombre traducido era algo como brillante plata eterno. Los salarios serán competitivos, según los estándares galácticos, para razas de nivel emergente, añadió con una sonrisa que los humanos tardaron en interpretar correctamente. Lo que brillante plata eterno sabía es que los representantes humanos que estaban sentados frente a él tenían algo que los Vreth nunca habían considerado: acceso a archivos históricos terrestres. La humanidad había pasado miles de años documentando sus propias injusticias, sus propias explotaciones, sus propias revoluciones, sus propias luchas sindicales, sus propias victorias y derrotas. Tenían registros de la revolución industrial, del movimiento obrero del siglo XIX y XX, de las huelgas generales, de las batallas por el salario mínimo y las 8 horas de trabajo. Tenían la historia de cómo las corporaciones usaban el lenguaje del beneficio mutuo mientras vaciaban los bolsillos de los trabajadores y llenaban los suyos propios. La representante humana principal en esa reunión era una mujer llamada Isadora Vega, economista y ex sindicalista de México, que hablaba 4 idiomas terrestres y ya dominaba el protocolo galáctico básico. Isadora escuchó toda la presentación de brillante plata eterno con absoluta calma, asintiendo en los momentos correctos, haciendo preguntas aparentemente ingenuas, que en realidad eran devastadoramente específicas. ¿Cuál es la tasa de lesiones laborales en sus instalaciones comparada con el promedio galáctico?, preguntó con una sonrisa dulce que ocultaba una trampa perfectamente construida. Brillante plata eterno respondió con números que sonaban bien en abstracto, pero que Isadora tradujo inmediatamente a porcentajes reales que resultaban ser 5 veces peores que el promedio. Interesante, dijo simplemente Isadora, anotando algo en su tableta con una expresión que sus colegas reconocían como la cara que ponía antes de destrozar un argumento completamente. La reunión terminó sin acuerdo, algo que desconcertó completamente a brillante plata eterno, porque en su experiencia, las razas emergentes simplemente aceptaban lo que se les ofrecía, pero los humanos no eran como las otras razas emergentes, porque llegaban al universo con 4000 años de historia de lucha laboral grabados en su memoria colectiva. Isadora regresó a su equipo y dijo algo que se convertiría en el principio fundacional de la política laboral humana en la galaxia. Nunca firmen el primer contrato que les ofrezcan. Los años siguientes fueron de observación cuidadosa por parte de los humanos y de creciente frustración por parte de las corporaciones alienígenas que esperaban una integración rápida. Los humanos estudiaban el sistema galáctico con la meticulosidad que los caracterizaba, aprendiendo cómo funcionaban las uniones capturadas, cómo se estructuraban los contratos de trabajo, dónde estaban los puntos débiles. El primer humano que se unió voluntariamente a una instalación corporativa Vreth fue un ingeniero de Tokio llamado Kenji Watanabe, y lo hizo con un propósito muy específico. Kenji pasó 3 años trabajando en las minas de asteroides del cinturón de Goroth, aprendiendo cada aspecto de las operaciones, haciéndose amigo de los trabajadores Droll y Merati, que también trabajaban allí. Aprendió sus idiomas, sus costumbres, sus miedos y sus frustraciones, y compartió con ellos historias de la historia obrera de la Tierra que nunca habían escuchado. Les habló de los mineros de carbón del siglo XIX, que trabajaban 16 horas al día, en condiciones mortales, hasta que se organizaron y lo cambiaron todo. Les habló de las huelgas de acero, de las protestas de los ferroviarios, de cómo personas ordinarias sin poder ni riqueza habían logrado cambiar leyes y sistemas enteros. Los Droll lo escuchaban con sus grandes ojos azules muy abiertos, porque en su historia colectiva nadie les había contado que el cambio era posible, que las cosas podían ser diferentes. Los Moroti lloraban, o hacían el equivalente de llorar, que era segregar un líquido dorado por sus poros. Cuando Kenji les describía victorias sindicales de trabajadores que habían empezado exactamente donde ellos estaban. Cuando Kenji regresó a la Tierra, después de esos 3 años, llevaba con él algo más valioso
que cualquier mineral extraído del cinturón de Goroth. Una red de amigos que ahora pensaban diferente. Dale like si sientes que esta historia te está llegando al corazón. Suscríbete para no perderte el resto. Y comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. La estrategia humana se fue desarrollando con una paciencia que resultaba casi alienígena para otras razas, que esperaban resultados inmediatos de cualquier acción que tomaban. Mientras los Vreth esperaban que los humanos pidieran integración al sistema comercial galáctico. Los humanos estaban haciendo algo completamente distinto y mucho más fundamental. Estaban tejiendo relaciones, construyendo puentes entre razas que nunca habían hablado entre sí, porque las corporaciones se habían asegurado de mantenerlas separadas y divididas. Los trabajadores Draal de las minas nunca habían tenido conversaciones reales con los trabajadores Silei de los océanos de Polones. Aunque ambos sufrían bajo los mismos contratos corporativos, los Merati de los campos de llantos nunca habían comparado sus salarios con los de los Ket de las fábricas de Vreth Prime. Aunque todos pagaban el mismo porcentaje de su ingreso en tarifas de administración, los humanos empezaron a hacer lo que mejor sabían hacer, a contar historias, compartir información y conectar puntos que otros no habían conectado, porque nadie les había enseñado a buscarlos. Esodora Vega creó lo que llamó el Proyecto Solidaridad Galáctica, una iniciativa aparentemente educativa que enviaba investigadores humanos a docenas de planetas distintos. Oficialmente era un programa de intercambio cultural y científico. Y los Vreth lo aprobaron sin ninguna sospecha, porque les parecía exactamente el tipo de cosa inofensiva que haría una raza emergente. En realidad, era la construcción más sistemática de una red de comunicación obrera que la galaxia había visto en sus milenios de historia documentada. Cada investigador humano que llegaba a un nuevo planeta llegaba con algo específico, la capacidad de escuchar realmente, sin agenda oculta, sin tratar de reclutar o convencer inmediatamente. Simplemente escuchaban, documentaban y luego conectaban historias similares de mundos diferentes para que los trabajadores de esos mundos se vieran reflejados en las luchas de otros. Una trabajadora Drahal llamada Zitera fue la primera en hacer la pregunta que cambiaría todo cuando un investigador humano llamado Emanuel Osei le mostró los contratos comparados. ¿Quieres decir que los Silei de Polones tienen exactamente las mismas cláusulas de penalización que nosotros?, preguntó Zitera, con esa calma que precede a las tormentas más grandes. Emanuel asintió y agregó: y los Merati de llantos, y los Ket de la región norte, y los trabajadores de las estaciones de procesamiento en el sistema de Doran IV también. Zitera se quedó en silencio durante lo que para un Draal equivalía a una hora de contemplación profunda, y luego dijo algo que Emanuel grabó y guardó para la historia. No somos trabajadores de diferentes planetas con diferentes problemas, dijo Zitera finalmente. Somos el mismo trabajador con el mismo problema, dividido en diferentes cuerpos por conveniencia de ellos. Emanuel Osei, con lágrimas genuinas en los ojos que los Droll no sabían cómo interpretar, pero que reconocieron como algo profundamente honesto, simplemente respondió: exactamente. Esa conversación en una sala de descanso de las minas del cinturón de Goroth fue el momento que muchos historiadores señalarían después como el verdadero inicio del cambio. Los Vreth, mientras tanto, seguían expandiendo su control sobre las uniones capturadas con la confianza de quien no ha experimentado derrota en siglos de dominación cuidadosamente mantenida. En el año 2241, la corporación Vreth anunció una nueva ronda de ajustes contractuales que en la práctica significaban una reducción del 15% en los salarios de todos sus trabajadores. Lo justificaron con un análisis económico de 300 páginas que nadie iba a leer, y menos a entender, excepto por casualidad los representantes sindicales, que eran todos empleados de la misma corporación. Los líderes de las uniones capturadas emitieron un comunicado apoyando los ajustes, describiendo los recortes como una medida necesaria para mantener la competitividad y asegurar
el futuro de todos los trabajadores. Era exactamente el tipo de respuesta que los trabajadores habían aprendido a esperar de sus supuestos representantes sindicales. Y la mayoría asumió que, como siempre, no había nada que hacer. Pero algo había cambiado, porque 3 años de trabajo silencioso por parte de los humanos habían creado algo que no existía antes, una red de comunicación que no pasaba por los canales corporativos. La tarde del anuncio, Zitera recibió un mensaje de una trabajadora Silei que nunca había conocido en persona. Un mensaje que decía, simplemente, nosotros también. ¿Qué hacemos? En los días siguientes, mensajes similares fluyeron entre trabajadores de docenas de planetas distintos, todos usando una red de comunicación que los investigadores humanos habían ayudado a establecer fuera del alcance corporativo. No era ilegal, porque nadie había pensado que necesitaba ser ilegal, de la misma forma en que las leyes del siglo XIX no prohibían explícitamente que los mineros hablaran entre sí durante el almuerzo. No pares aquí. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y comparte con todos tus amigos que aman las historias de ciencia ficción épica. Isadora Vega, que para entonces tenía 60 años y llevaba 4 décadas trabajando en política laboral intergaláctica, recibió la notificación del anuncio corporativo en su oficina de Ginebra Galáctica. Sonrió de una manera que sus asistentes reconocían como la sonrisa que significaba que algo muy grande estaba a punto de comenzar, algo que había estado preparando durante mucho tiempo. Es el momento, dijo simplemente, y comenzó a enviar mensajes a una lista de contactos que había construido durante 40 años de trabajo silencioso en todos los rincones de la galaxia. Los contactos no eran grandes líderes, ni figuras políticas prominentes. Eran trabajadores ordinarios de docenas de razas distintas que habían aprendido a confiar en la honestidad humana. Zidera, en Gorat, la trabajadora Silei, llamada Lisbel, en Pelonis, el Morathi de nombre impronunciable para humanos, que todos llamaban simplemente granjero, en Llantos, un Ket llamado Brix, de las fábricas de la región norte, una familia entera de Drahal, que trabajaba en las estaciones de procesamiento del sistema de Doran IV, que se identificaban colectivamente como los 11, y docenas más, cientos más, conectados en una red que había crecido lenta y silenciosamente durante años, bajo la nariz de las corporaciones más poderosas de la galaxia. Isadora no les dijo qué hacer, porque ese no era el estilo humano de hacer sindicalismo. Al menos, no el estilo que había sobrevivido y ganado en la historia terrestre. En cambio, les hizo una pregunta: si pudieran cambiar una cosa de sus contratos actuales, ¿cuál sería la más importante para ustedes? En sus propias palabras. Las respuestas llegaron durante 3 días, y eran devastadoramente similares, a pesar de provenir de seres tan distintos que no podían estar en la misma habitación sin equipos especiales de soporte vital. Todos querían lo mismo, en representación real, en las decisiones que afectaban sus vidas laborales, sin intermediarios que respondieran a los mismos que supuestamente debían negociar contra ellos. Era tan simple y tan fundamental que cuando Isadora compiló las respuestas y las presentó al equipo humano de la Comisión de Relaciones Laborales Galácticas, la sala quedó en silencio por varios minutos. No están pidiendo revolución, dijo finalmente un joven asesor llamado Tomás Herrera. Están pidiendo exactamente lo que nosotros tardamos 200 años en conseguir en la Tierra. ¿Ansí? Respondió Isadora. Y nosotros tardamos 200 años, porque no teníamos a nadie que ya hubiera pasado por eso y pudiera mostrarnos el camino. Ellos sí tienen eso ahora, añadió Tomás, y la implicación de lo que decía se asentó sobre todos en la sala como una tormenta que apenas comenzaba a formarse en el horizonte. La operación que comenzó esa semana no tenía nombre oficial, porque Isadora era demasiado pragmática para darle nombres grandiosos a las cosas antes de que tuvieran éxito. Internamente el equipo la llamaba el ensayo, porque así la describió Isadora en su primera reunión. Esto no es la revolución galáctica, es el ensayo que hace posible que la revolución sea exitosa. El primer paso
era documentación exhaustiva, algo en lo que los humanos eran extraordinariamente buenos, por su larga tradición periodística e histórica, que otras razas simplemente no tenían. Equipos de investigadores humanos trabajaron durante meses, compilando los contratos laborales de más de 100 razas distintas, analizándolos con herramientas de comparación legal que habían desarrollado específicamente para ese propósito. Lo que encontraron era tan sistemático que resultaba casi artístico en su maldad. Las mismas cláusulas, con diferentes nombres en diferentes idiomas, aparecían en contratos de razas que nunca habían tenido contacto directo. La cláusula de responsabilidad de rendimiento variable, que en la práctica permitía a las corporaciones reducir salarios unilateralmente bajo cualquier pretexto económico. Aparecía en el 98% de los contratos. La cláusula de representación sindical administrada, que requería que los representantes laborales fueran aprobados por las mismas corporaciones con las que supuestamente negociaban, aparecía en el 100% de los contratos. La cláusula de arbitraje corporativo vinculante, que eliminaba el acceso a sistemas de justicia externos para resolver disputas laborales, aparecía en el 95% de los contratos. No era coincidencia, era diseño. Y los humanos tenían suficiente experiencia histórica con ese tipo de diseño para reconocerlo inmediatamente y saber exactamente cuánto daño causaba. El informe resultante tenía 4.000 páginas en su versión completa, pero Isadora insistió en crear también una versión de 20 páginas que cualquier trabajador pudiera leer y entender. Suscríbete al canal si quieres ver más historias así. Dale like para que el algoritmo la muestre a más personas. Y comparte, porque esta historia merece ser escuchada. No sirve de nada tener la verdad si nadie puede acceder a ella, le dijo al equipo, cuando alguien sugirió que 20 páginas era demasiado simple para un análisis tan complejo. La complejidad es una herramienta de control, respondió Isadora con la firmeza de alguien que había aprendido esa lección de la manera más difícil posible. La claridad es una herramienta de liberación. La versión de 20 páginas fue traducida a 147 idiomas galácticos diferentes en tiempo récord, gracias a la red de contactos que los humanos habían construido pacientemente durante años. No fue distribuida de manera oficial, ni presentada en ninguna reunión de la coalición donde los representantes Vrefe pudieran bloquearla o declararla material perturbador del orden galáctico. Fue compartida de trabajador en trabajador, de turno en turno, de planeta en planeta, usando la misma red informal de comunicación que había crecido silenciosamente durante años. Zitera fue la primera trabajadora no humana en leer el informe completo, y lo hizo en una noche entera sin dormir, que para los Droll era el equivalente de 3 noches terrestres de lectura intensa. Cuando terminó, llamó a Lisbel de Pelonis y le leyó en voz alta los párrafos que describían cómo sus contratos eran idénticos en estructura, aunque estuvieran escritos en idiomas completamente diferentes. ¿Cómo es posible que no lo veíamos?, preguntó Lisbel, y su voz tenía esa tonalidad específica que en los Iley indicaba una mezcla de rabia y vergüenza, que es universal en seres conscientes de cualquier raza. «Porque no estabas mirando desde afuera», respondió Zitera. «Cuando estás dentro del sistema, el sistema parece natural. Parece que así son las cosas. Necesitas a alguien de afuera para mostrarte que no tiene que ser así». Esa conversación se repitió de miles de formas distintas en docenas de planetas durante las semanas siguientes, mientras el informe viajaba por la red, que nadie había planeado que fuera tan poderosa. Las corporaciones Vreth notaron un cambio en el ambiente, pero no podían identificar exactamente qué era, porque no había ningún líder obvio, ningún partido político, ningún movimiento con nombre que pudieran atacar. Eran simplemente trabajadores hablando entre sí, compartiendo información, haciéndose preguntas que
nunca antes se habían hecho porque nunca antes habían tenido las herramientas para hacerlas. Brillante Plata Eterno convocó a una reunión de emergencia de los directores corporativos más importantes y preguntó a su director de inteligencia, ¿qué está pasando con los trabajadores? El director de inteligencia, un Vred, llamado Destello Oscuro Profundo, respondió con una honestidad que raramente se escuchaba. En esas salas están hablando entre sí. Señor, simplemente están hablando, ¿y eso es un problema? Preguntó otro director con la condescendencia de alguien que no puede imaginar que la comunicación entre trabajadores represente una amenaza real. ¿Depende de lo que estén diciendo?, respondió Destello Oscuro Profundo. Y están diciendo cosas que nunca antes habían dicho porque nunca antes habían sabido que podían decirlas. La sala quedó en silencio. El tipo de silencio que precede a la comprensión de algo que no se puede descomprender una vez que se ha entendido completamente. El momento decisivo llegó de una forma que nadie había planeado exactamente así, porque las cosas importantes raramente siguen el plan original con precisión quirúrgica. Una familia de trabajadores Draal en las minas del cinturón de Gorath fue despedida después de que el padre Kethfor hiciera circular el informe humano entre sus compañeros de turno. El despido fue inmediato y sin apelación, invocando la cláusula de conducta perturbadora del ambiente laboral que aparecía en todos los contratos, como una herramienta de control preventivo. Sita Ara, que conocía a Kethfor personalmente, publicó la noticia del despido en la red de comunicación con un mensaje que tenía exactamente 5 palabras, en el idioma común galáctico. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Esas 5 palabras viajaron por la red a la velocidad de la luz, llegando a trabajadores de 73 planetas distintos en menos de 20 horas estándar galácticas. Las respuestas que llegaron en las siguientes horas no eran de indignación abstracta, eran de acción concreta, porque la red había madurado lo suficiente para que la indignación se convirtiera en organización. Lisbel respondió con una propuesta específica, un paro coordinado de información, no de trabajo, sino de la información que fluía de los trabajadores hacia las corporaciones. Los trabajadores de las minas no dejarían de trabajar inicialmente, pero dejarían de reportar los datos de producción en tiempo real que las corporaciones necesitaban para coordinar sus operaciones. Era una táctica que los humanos habían sugerido meses antes, basándose en experiencias terrestres con huelgas de celo. Esa táctica específica, donde los trabajadores hacen exactamente su trabajo, pero nada más, sin los datos de producción en tiempo real. Los sistemas corporativos comenzarían a fallar en cascada, porque todo el modelo de negocio galáctico dependía de información perfectamente coordinada entre miles de instalaciones. BRICS de la región norte, añadió Annie, simultáneamente, presentamos, formalmente, la demanda de representación sindical real ante la Corte Laboral de la Coalición. La Corte está controlada por corporaciones, objetó alguien en la red. No nos darán nada. No importa lo que nos den, respondió Isodora Vega, que había estado leyendo toda la conversación en silencio desde Ginebra Galáctica. Importa que la demanda esté registrada públicamente, porque entonces cualquier represalia que tomen será contra trabajadores que están usando los canales oficiales que el propio sistema dice que existen para protegerlos. Los ponemos en una posición donde tienen que elegir entre respetar sus propias reglas o demostrar públicamente que sus reglas son mentira. Emmanuel Osei, desde una estación orbital donde había pasado los últimos 6 meses trabajando como coordinador de la red, añadió Anne. Y en cualquiera de los 2 casos, nosotros ganamos. Comparte este video ahora mismo. Estamos llegando a la parte más épica de la historia y más personas necesitan escuchar esto. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. El paro coordinado comenzó un martes estándar galáctico, que por coincidencia era el día en que las corporaciones procesaban los pagos de salario de más de 2 billones
de trabajadores. No fue anunciado con fanfarria ni con declaraciones grandiosas. Simplemente, los datos dejaron de fluir desde las instalaciones de trabajo hacia los sistemas centrales corporativos en 73 planetas. Simultáneamente, los primeros en notar el problema fueron los sistemas automatizados de gestión logística, que comenzaron a emitir alertas de datos insuficientes para optimización en cascada por toda la red corporativa. En 30 minutos, los directores de operaciones en las sedes corporativas principales recibían reportes de sus instalaciones, diciendo que los trabajadores estaban cumpliendo sus funciones normales, pero los datos no llegaban. Brillante Plata Eterno, al recibir el reporte, hizo algo que sus asistentes recordarían por mucho tiempo. Se quedó inmóvil durante varios minutos con las escamas completamente planas, lo que en un red indicaba shock total. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, con la voz de alguien que ya sospecha la respuesta, y no le gusta, pero necesita escucharla de todas formas. Su asistente le entregó un documento que había llegado por los canales oficiales de la Corte Laboral de la coalición exactamente 40 minutos antes del inicio del paro. Era una demanda formal firmada por representantes de 73 razas distintas, solicitando la anulación de todas las cláusulas de representación sindical administrada en los contratos de trabajo galácticos. La demanda estaba perfectamente redactada en el lenguaje legal galáctico estándar, citando precedentes de la propia jurisprudencia de la coalición, usando argumentos que los propios juristas corporativos habrían reconocido como sólidos. ¿Quién redactó esto?, preguntó Brillante Plata Eterno. Y cuando le dijeron que el equipo legal principal había sido humano, las escamas de su espalda se erizaron en el patrón que indicaba reconocimiento tardío de una amenaza subestimada. Los humanos llevaban 40 años aprendiendo el sistema legal galáctico, no para aceptarlo, sino para usarlo exactamente de la manera en que estaba diseñado para ser usado, pero que nadie se había molestado en usar antes. La respuesta corporativa fue exactamente la que Isodora había predicho que sería. Intentaron desestimar la demanda por tecnicismos procedurales, usando sus contactos en el sistema judicial de la coalición. Pero Isodora también había predicho eso, y el equipo legal humano había preparado respuestas a cada posible objeción con meses de anticipación, presentándolas antes de que las objeciones pudieran siquiera ser formuladas oficialmente. El juez galáctico asignado al caso, un anciano breu de piel violeta que llevaba 200 años en el sistema judicial y había visto todo tipo de estrategias legales, revisó el expediente con creciente asombro. Nunca había visto un caso tan minuciosamente preparado, le comentó a su asistente. Es como si hubieran tenido acceso a nuestros propios manuales internos de procedimiento. Señor, respondió el asistente. Los humanos publicaron todos nuestros manuales de procedimiento en acceso abierto hace 10 años después de obtenerlos mediante solicitudes de transparencia institucional. El juez Breel se quedó en silencio y luego dijo: por supuesto que sí. Mientras tanto, el paro de información continuaba su segundo día, con una disciplina que impresionaba incluso a los observadores más escépticos del movimiento. No hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo retórica incendiaria de ningún tipo, porque Isodora había sido muy clara sobre ese punto, desde el principio absoluto de todo el proceso. La violencia les da excusa para reprimirnos, había dicho en docenas de reuniones con trabajadores de todas las razas. La paz perfecta les quita todas sus excusas. Los trabajadores llegaban puntualmente a sus turnos, realizaban sus labores con precisión normal, respondían cortésmente a supervisores corporativos que preguntaban sobre los datos faltantes. El sistema de reporte parece tener problemas técnicos, decían con la misma calma, en 73 planetas distintos, como si todos hubieran ensayado exactamente la misma respuesta, porque lo habían hecho. Las pérdidas para las corporaciones comenzaron a acumularse en proporciones que los analistas financieros no se atrevían a proyectar, más allá de la primera semana, porque los números se volvían absurdos. Sin datos de producción en tiempo real, los sistemas de distribución no podían optimizar sus rutas. Los contratos de entrega comenzaban
a incumplirse. Las cadenas de suministro más complejas del universo conocido empezaban a crujir. Brillante Plata Eterno convocó una reunión de emergencia con los otros líderes corporativos, y por primera vez, en 4 siglos de dominación, sin contestación, la agenda de la reunión era simplemente ¿qué hacemos? Propusieron el despido masivo, pero sus propios asesores le señalaron que despedir simultáneamente a trabajadores de 73 planetas bajo la misma causa violaría 27 artículos distintos de los tratados de la coalición. Propusieron invocar cláusulas de emergencia en los contratos, pero los contratos habían sido ya presentados públicamente como evidencia en el caso legal, y cualquier acción unilateral sería visible para todo el sistema judicial. Propusieron simplemente esperar a que los trabajadores cedieran, asumiendo que la necesidad económica personal los obligaría a rendirse, antes de que las pérdidas corporativas se volvieran insostenibles. Fue entonces cuando recibieron el informe que cambió los cálculos completamente. Los trabajadores involucrados en el paro no estaban pasando hambre, porque una red de solidaridad estaba redistribuyendo recursos entre los participantes. Los Merati de los campos agrícolas, que no estaban directamente involucrados en el paro, pero eran parte de la red, habían comenzado a enviar alimentos a los hogares de los trabajadores de las minas. Los Iley de Polones, cuya economía de subsistencia les había enseñado a almacenar recursos con extrema eficiencia, habían coordinado reservas suficientes para sostener el paro durante meses, si era necesario. Los humanos, que habían pasado décadas construyendo esa red de solidaridad precisamente para ese momento, habían calculado que la autosuficiencia colectiva era la única garantía real de que el paro pudiera mantenerse. No van a ceder por hambre, dijo Destello Oscuro Profundo en la reunión de directores, con la resignación de alguien que ya ve el final de algo que creía permanente. Se cuidan entre sí. Esto es Historia Galáctica, aconteciendo frente a tus ojos. No olvides dar like, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia épica. La Corte Laboral de la Coalición, después de 12 días de deliberaciones, que fueron seguidas por trabajadores de cientos de planetas en tiempo real, emitió su primera resolución preliminar. No era la victoria total que muchos esperaban, pero era algo que ningún análisis previo había predicho. La Corte declaró que las cláusulas de representación sindical administrada requerían revisión formal urgente. Formalmente, era solo un requerimiento de revisión, pero en el lenguaje de la jurisprudencia galáctica significaba que las cláusulas habían sido identificadas como potencialmente incompatibles con los principios fundamentales de la coalición. Las corporaciones intentaron presentar la resolución como una victoria propia, argumentando que simplemente se trataba de un proceso normal de revisión que no implicaba ningún cambio real. Pero Isadora Vega, en una conferencia de prensa que transmitieron todos los medios galácticos que habían comenzado a cubrir el caso, dijo algo que se convirtió en uno de los discursos más citados de la historia intergaláctica. Por 420 años, comenzó con su voz completamente serena. Las uniones populares de cientos de razas fueron capturadas por las mismas corporaciones contra las que debían proteger a sus miembros. Por 420 años, los trabajadores de este universo llegaban a sus representantes con sus problemas y sus representantes les devolvían los problemas de sus empleadores con otro nombre. Hoy la Corte Galáctica dice que eso requiere revisión. No dice que estaba mal, no dice que debe cambiar, dice que requiere revisión. Hizo una pausa que duró exactamente 3 segundos y que millones de seres de cientos de razas observaron en silencio absoluto a través de sus pantallas y dispositivos de comunicación. Nosotros decimos que 420 años de injusticia sistémica no requiere revisión, requiere corrección. Y nosotros, los trabajadores de esta galaxia, llevaremos el caso hasta que esa corrección sea completa.
El aplauso que siguió no fue inmediato, porque muchas de las razas que observaban no tenían la costumbre humana de aplaudir. Pero los equivalentes culturales de esa expresión de aprobación llenaron los comentarios de todas las transmisiones. Zitera, viendo el discurso desde las barracas de los trabajadores, en el cinturón de Gorath, hizo la vibración de escamas que en los Droll significaba orgullo profundo y determinación renovada. Lisvel, en el fondo del océano de Pelonis VII, emitió el sonido ultrasónico que entre los Silei acompaña a los momentos de claridad histórica. Ese instante, cuando el curso de los eventos gira de forma irreversible. El granjero de llantos, cuyo nombre real era algo que los traductores representaban como Akeoki, así crecé, contra el vientus, eco. Simplemente se arrodilló sobre la tierra que había trabajado toda su vida y la tocó. Las negociaciones que siguieron duraron 4 años, estándar galácticos, y fueron las más complejas que el sistema jurídico de la coalición había visto en su historia milenaria. Las corporaciones cedieron terreno milímetro a milímetro, intentando preservar lo más posible de un sistema que les había dado control absoluto durante 4 siglos de dominación, sin contestación efectiva. Los trabajadores, guiados por la estrategia humana de nunca exigir todo de una vez, sino asegurar cada conquista antes de avanzar a la siguiente, fueron igualmente meticulosos en sus demandas. Isadora Vega, ya con 74 años, y una salud que había sacrificado a décadas de trabajo intenso, presidió cada sesión de negociación con la misma calma que había caracterizado toda su carrera. Sus colegas más jóvenes, Tomás Herrera y Emmanuel Osei, y docenas de otros que habían crecido dentro del movimiento, estaban ahora completamente preparados para continuar el trabajo cuando ella no pudiera. Eso también había sido parte del plan, desde el principio, porque Isadora había aprendido de la historia terrestre que los movimientos que dependían de una sola persona invariablemente morían con esa persona. El primer acuerdo formal llegó después de 18 meses. La eliminación de la cláusula de representación sindical administrada en todos los contratos laborales galácticos, con implementación inmediata, no era todo lo que el movimiento había pedido, pero era la piedra fundamental, sin la cual nada más era posible. Y su logro fue celebrado en 73 planetas, con las formas de alegría específicas de cada raza. En Gorath, Zitera y Kethfor, cuyo despido había sido el detonante del movimiento, subieron a la superficie de un asteroide y vieron juntos las estrellas por primera vez en sus vidas. En Pelonis, Lisvel nadó hasta las profundidades más extremas que su cuerpo podía alcanzar, y luego subió a la superficie en un arco que sus ancestros habrían reconocido como el gesto tradicional de victoria. En Llantos, el granjero plantó un árbol que en la tradición Morathi se planta solo en momentos de cambio generacional, cuando algo fundamental en el mundo ha cambiado de forma permanente. En la Tierra, Isadora Vega se sentó en el balcón de su apartamento en Ciudad de México y bebió un café en silencio, mientras veía salir el sol sobre una ciudad que se despertaba, sin saber lo que había cambiado. Dale like a este video si llegaste hasta aquí. Eres de las personas especiales que realmente se toman el tiempo de escuchar historias completas. Suscríbete y comparte. El segundo acuerdo llegó 6 meses después, el derecho de todos los trabajadores galácticos a elegir sus propios representantes sindicales en elecciones verificadas por sistemas independientes de la coalición. El tercero, que tomó 2 años más de negociaciones exhaustas y a veces furiosas, fue la eliminación del arbitraje corporativo vinculante y el establecimiento de un sistema judicial laboral verdaderamente independiente. Cada acuerdo venía acompañado de resistencia corporativa, de intentos de dilución, de propuestas alternativas que preservaban la forma mientras vaciaban el contenido de cada cambio. Y en cada caso, el equipo legal humano y los representantes de las razas trabajadoras respondían con la misma táctica en paciencia absoluta, documentación perfecta y la voluntad de esperar el tiempo necesario. Nosotros tenemos tiempo, le explicó Tomás Herrera a un periodista galáctico,
que le preguntó por qué los negociadores humanos nunca parecían tener prisa. Las corporaciones tienen trimestres fiscales. Nosotros tenemos generaciones. Esa diferencia de perspectiva temporal era, quizás, la ventaja más fundamental que los humanos habían traído al movimiento intergaláctico de trabajadores. Las corporaciones pensaban en ciclos de ganancias de corto plazo, porque eso era lo que sus estructuras de incentivos demandaban, lo que sus inversionistas requerían, lo que sus modelos de negocio contemplaban. Los humanos pensaban en términos de lo que querían que existiera para sus hijos y los hijos de sus hijos, en términos de la historia que se escribiría sobre este periodo desde el futuro. Era una forma de pensar que otras razas habían tenido alguna vez, pero que habían perdido bajo siglos de presión corporativa, que los había entrenado para pensar solo en la supervivencia inmediata. Los humanos les devolvieron esa perspectiva, no con discursos filosóficos, sino con el ejemplo concreto de personas dispuestas a trabajar durante décadas por resultados que no necesariamente verían en su propia vida. Isadora Vega murió en el año 2289, a los 82 años, 2 años antes de que el último de los grandes acuerdos laborales galácticos fuera firmado, el que establecía salarios mínimos universales. No alcanzó a ver la conclusión formal de lo que había empezado, pero en sus últimas semanas, cuando la salud ya no le permitía trabajar, recibía visitantes de docenas de razas distintas. Zitera viajó específicamente desde Goroth para verla, porque los Draal consideraban una obligación sagrada estar presentes en los momentos finales de quienes habían cambiado el curso de la historia. Se sentaron juntas en el jardín del hospital, una anciana humana y una Draal, que para entonces era considerada la líder más influyente del movimiento laboral galáctico. ¿Terminamos? Terminamos, preguntó Zitara, porque en el idioma Draal esa pregunta tiene un significado más complejo que en español. ¿Al significa tanto? ¿Llegamos al final? ¿Cómo? ¿Fue suficiente? Isadora sonrió con la sonrisa de alguien que ha dedicado su vida entera a algo y sabe que valió la pena. Independientemente de que el trabajo esté completamente terminado o no, nunca se termina, dijo. Pero lo que construimos no puede ser destruido fácilmente, y eso es lo más que cualquiera puede hacer. Los humanos son extraños, dijo Zitera, con algo que en los Draal era el equivalente de una sonrisa. Trabajan toda su vida por cosas que no van a ver terminadas. Es que creemos en el futuro, respondió Isadora. ¿Y creer en el futuro significa trabajar por él, aunque no vayas a vivirlo? Es quizás lo más humano que hacemos. Zitera colocó su mano, con sus 4 dedos azules y su piel áspera como roca volcánica, sobre la mano de Isadora, y ambas se quedaron en silencio, viendo el jardín, donde crecían flores de 20 planetas distintos. El último gran acuerdo fue firmado en el año 2291, en una ceremonia que se transmitió en vivo a todos los planetas habitados de la galaxia conocida. No fue una ceremonia de victoria grandiosa con discursos eternos y monumentos construidos para la ocasión, porque Tomás Herrera, que encabezaba la delegación humana, rechazó ese formato expresamente. Las victorias que se celebran demasiado ruidosamente tienden a dormirse en sus laureles, dijo cuando le propusieron una ceremonia de 3 días, con espectáculos y celebraciones galácticas. En cambio, fue una ceremonia funcional de 3 horas, donde los documentos fueron firmados, explicados en lenguaje claro accesible a cualquier trabajador, de cualquier raza, y transmitidos para que todos los afectados pudieran verlos. Lo que se firmó ese día eliminó formalmente los últimos vestigios del sistema de uniones capturadas, que había operado durante 420 años, reemplazándolo con estructuras genuinamente independientes. Las corporaciones Vreth, Talas y Kryn seguían existiendo y seguían siendo poderosas, pero ya no podían dictar unilateralmente los términos bajo los cuales billones de seres trabajaban y vivían. Los trabajadores de 73 planetas, de cientos de razas distintas, que habían comenzado el movimiento con un paro de información y una demanda legal perfectamente redactada,
Ahora tenían representación real. No era un paraíso. No era el fin de todos los problemas. No era la solución perfecta a toda injusticia en el universo. Porque esas cosas no existen en ningún universo que sea real. Era algo más modesto pero más duradero. Era el establecimiento de herramientas reales para que los trabajadores pudieran defenderse a sí mismos sin depender de que sus opresores les permitieran organizarse. Briggs, que había sobrevivido 3 intentos de despido durante el proceso, y ahora era el primer presidente electo de la Unión de Trabajadores de la Región Norte. Firmó el documento con la mano que le temblaba ligeramente. Le temblaba no de miedo, sino de algo que en el idioma Ket se llama Grethfod, que se traduce aproximadamente como la emoción de ver cumplirse algo que parecía imposible. Los 11 de Doran IV firmaron colectivamente, como siempre hacían todo, con sus 11 firmas idénticas, que en la cultura Draal indicaban unanimidad absoluta de familia y propósito. Si llegaste hasta aquí y eres parte de los mejores, dale like a este video. Suscríbete al canal para más historias épicas. Y comparte con todos los que conoces. El impacto de los acuerdos se sintió gradualmente en los años siguientes, no de manera dramática, sino de la forma en que se siente la justicia, cuando finalmente llegan en los detalles cotidianos de millones de vidas. Los Drajal de las minas de Gor comenzaron a ver sus salarios aumentar un porcentaje por año, por primera vez en 4 generaciones de historia minera, bajo el control corporativo. Los Iley de Polones negociaron límites en las horas de trabajo que les permitían, por primera vez, pasar tiempo suficiente con sus crías en los años críticos de desarrollo juvenil. Los Merati de Llantos recuperaron el derecho a cultivar una porción de sus campos para consumo propio, una práctica que las corporaciones habían eliminado hacía 200 años bajo pretexto de optimización productiva. No fueron cambios revolucionarios que transformaron cada aspecto de la sociedad galáctica de la noche a la mañana, porque esas transformaciones no son reales ni duraderas cuando suceden así. Fueron cambios graduales, verificables, construidos sobre estructuras sólidas que tenían en su base el principio fundamental que Isadora había defendido desde el principio: la representación real de los trabajadores. Las corporaciones se adaptaron porque siempre se adaptan, porque la adaptación es una de las características fundamentales de las estructuras de poder que han sobrevivido mucho tiempo. Encontraron nuevas maneras de maximizar sus ganancias dentro de las nuevas reglas, porque eso es lo que hacen y siempre harán, y nadie esperaba que dejaran de intentarlo. Pero la diferencia fundamental era que ahora los trabajadores tenían representantes propios que conocían esas tácticas y tenían las herramientas legales para enfrentarlas. Y eso cambió el balance de poder de manera permanente. 30 años después de los acuerdos, una investigadora Ket, llamada Bregsdala, publicó el primer análisis comprensivo de los cambios en calidad de vida de los trabajadores galácticos desde 2291. Los datos mostraban mejoras significativas en casi todos los indicadores medibles, desde salarios hasta expectativa de vida, desde acceso a educación hasta tasas de lesiones laborales, en todo tipo de industria. Pero la conclusión más importante de Bregsdala no estaba en los números, sino en algo que describió como el cambio en la narrativa de lo posible entre los trabajadores de diferentes razas. Antes de 2291, escribió, la mayoría de los trabajadores galácticos asumían que su situación era el estado natural de las cosas, que no había alternativa real al sistema en que vivían. Después de 2291, esa asunción desapareció. Los trabajadores ahora saben que el sistema puede cambiar, porque lo vieron cambiar, y eso cambia todo, incluida la forma en que responden a las injusticias futuras. El reporte de Bregsdala fue leído en la Tierra por Valentina Vega, nieta de Isadora, que era a su vez investigadora social en la Universidad de Buenos Aires Galáctica. Valentina imprimió la conclusión de Bregsdala
La pegó en la pared de su oficina, junto a una foto de su abuela, y debajo escribió algo que Sodora había dicho en una entrevista décadas atrás. El objetivo no es construir un sistema perfecto. El objetivo es construir seres que puedan reconocer la injusticia y tengan las herramientas para cambiarla. El resto lo hacen ellos solos. La historia de los 420 años de uniones capturadas y su eventual fin no terminó con los acuerdos de 2291, porque las historias reales nunca terminan de esa manera limpia y conclusiva. Continuó en los años siguientes, en la forma de nuevos desafíos, nuevas tácticas corporativas, nuevas formas de erosionar lo que había sido conquistado, nuevas generaciones que tenían que aprender a defender lo que sus abuelos habían ganado. Los Vref no desaparecieron, ni se convirtieron, de repente, en ciudadanos corporativos benévolos. Siguieron siendo lo que eran, inteligentes, pacientes y dedicados a maximizar su posición en cualquier sistema. Pero ya no operaban en un universo donde los trabajadores eran ovejas, que no sabían que existían los lobos. Y esa diferencia era exactamente tan importante como Isadora había prometido que sería. Las uniones genuinas, las primeras en la historia galáctica, desde hacía 4 siglos, tuvieron sus propios problemas, sus propias corrupciones internas, sus propias traiciones y sus propias crisis. Porque eso también es lo que hacen las instituciones humanas. Interespecie cuando existen en el mundo real se complican, se ensucian, requieren vigilancia constante y renovación periódica. Pero tenían algo que las uniones capturadas nunca tuvieron: a la legitimidad que viene de ser verdaderamente elegidas por quienes representan. Y esa legitimidad era su escudo y su fundamento en todo momento. Emmanuel Océ, que vivió hasta los 97 años y vio 3 décadas de trabajo postacuerdo, decía en sus últimos años que la victoria más importante no había sido ningún acuerdo específico. La victoria más importante, decía, había sido demostrar a cientos de razas que consideraban la dominación corporativa como una ley natural del universo, que era simplemente un sistema. Y los sistemas pueden cambiar. El universo no es corporativo por naturaleza, le dijo a un auditorio de jóvenes trabajadores de docenas de razas distintas en una de sus últimas conferencias públicas. Es que durante mucho tiempo nadie les mostró que era diferente, que podía ser diferente. Nosotros simplemente les mostramos lo que ya sabíamos desde la historia de la Tierra. ¿Y qué era eso?, preguntó un joven Draal de piel más clara que Zidera, de la generación que nació después de los acuerdos y nunca había conocido el sistema anterior. Emmanuel sonrió con la sonrisa de alguien que ha visto suficiente historia para saber que las respuestas simples son casi siempre las más verdaderas y las más difíciles de vivir. Que las personas ordinarias, cuando trabajan juntas con paciencia y solidaridad, pueden cambiar sistemas que parecen inamovibles, siempre, en cualquier planeta, con cualquier tipo de cuerpo. Eso es lo que los humanos trajeron a la galaxia, concluyó Emmanuel. No tecnología, no ejércitos, no riqueza. Trajeron 4000 años de historia, de gente ordinaria, cambiando cosas extraordinarias. El joven Droll procesó eso durante un momento y luego preguntó: ¿y si las corporaciones vuelven a capturar las uniones? ¿Si en 100 años todo vuelve a ser como era antes? Emmanuel asintió porque era una pregunta válida y merecía una respuesta honesta, no una tranquilización fácil, que sonara bien, pero fuera fundamentalmente falsa. Entonces, las generaciones de ese futuro tendrán que hacer lo que hicimos nosotros, respondió. Y tendrán algo que nosotros no tuvimos: el ejemplo de que ya se hizo una vez. Eso no es poca cosa. Suscríbete ahora mismo. Si esta historia te ha inspirado, dale like para apoyar el canal y comparte con alguien que necesite recordar que las cosas pueden cambiar cuando la gente trabaja unida. Y así fue como los humanos, esa raza pequeña y frágil y completamente subestimada, que llegó tarde a la escena galáctica con historia terrestre, en lugar de armada estelar, cambió el universo. No con conquistas militares, ni con superioridad tecnológica, ni con poderes psíquicos,
ni con ninguna de las cosas que las otras razas consideraban las únicas formas reales de ejercer poder. Lo hicieron con paciencia y con empatía y con documentación meticulosa y con la voluntad de escuchar historias de seres completamente distintos a ellos durante décadas antes de actuar. Lo hicieron porque habían aprendido de su propia historia que la justicia no llega sola, que requiere trabajo, que requiere tiempo, que requiere personas dispuestas a sacrificar comodidades presentes por futuros mejores. Lo hicieron porque una especie que había pasado milenios luchando contra sus propias injusticias internas, que había cometido errores terribles y se había levantado de ellos, que había aprendido cada lección de la manera más difícil posible. Tenía algo que ofrecer, no perfección, no pureza moral, no la ausencia de contradicciones, porque los humanos están llenos de contradicciones, y siempre lo estarán. Y eso también fue parte de lo que aportaron. Aportaron la honestidad de decir, nosotros también hemos hecho estas cosas terribles, y las hemos superado, imperfectamente, y con retrocesos, pero las hemos superado. Y esa honestidad fue más poderosa que cualquier discurso de superioridad moral. En los planetas donde los humanos trabajaron durante esas décadas de construcción silenciosa de la red, dejaron algo que no se puede cuantificar fácilmente, pero que las generaciones posteriores reconocerían como el regalo más valioso. Dejaron la idea de que la solidaridad entre seres distintos no es un ideal filosófico abstracto, sino una herramienta práctica, concreta, que funciona en el mundo real si se trabaja con suficiente dedicación. Dejaron la idea de que la paciencia estratégica no es resignación, sino la forma más sofisticada de acción que existe. Porque los sistemas que tardaron siglos en construirse no se cambian en una tarde de indignación. Dejaron la idea de que cada ser ordinario, cada trabajador de cada raza, con su historia específica y sus condiciones específicas, tiene algo que contribuir a la lucha por la justicia que ningún líder famoso puede aportar. Dejaron, en última instancia, la idea que había guiado a Isadora Vega desde su primera huelga en los suburbios de Ciudad de México, cuando tenía 22 años, que las cosas pueden ser diferentes, que el sufrimiento no es natural, que la explotación no es inevitable, que los sistemas que parecen eternos son apenas estructuras construidas por seres que también son fallibles y que pueden ser cambiadas por otros seres igualmente fallibles, pero determinados. Eso no suena como mucho cuando se dice en voz alta, porque la esperanza nunca suena tan dramática como la desesperación, y la solidaridad nunca brilla tanto en los titulares como la violencia. Pero 420 años de injusticia terminaron no con una batalla épica en el espacio exterior, sino con trabajadores de 73 planetas que dejaron de enviar datos un martes por la mañana. Y eso, quizás, es lo más humano de toda esta historia, que la Mayo Ere Victoria no fue la más espectacular, sino la más fundamental, construida ladrillo a ladrillo por personas que entendieron que los fundamentos son todo. La galaxia nunca volvió a ser exactamente lo que había sido antes de que los humanos llegaran, porque los humanos tienen esa forma de cambiar todo lo que tocan, no siempre para bien, pero en este caso, definitivamente, para bien. Y en algún lugar del cinturón de Gorov, la hija de Zidera, que nunca conoció el sistema antiguo, porque nació después de los acuerdos, trabaja su turno en las minas, con representantes sindicales, que ella misma ayudó a elegir. Y en el fondo del océano de Polones VII, los hijos de Lisbeon nadan, con la libertad de seres que no conocen la forma que tenía la jaula que su madre ayudó a abrir. Y en llantos, el árbol que plantó el granjero ha crecido tanto que su sombra cubre ahora 3 veces el área que cubría cuando lo plantó. Y bajo su sombra se reúnen los nuevos líderes sindicales a planificar el futuro. Y en la Tierra, en una universidad de Buenos Aires, Valentina Vega enseña historia laboral galáctica a estudiantes de docenas de razas distintas que llegaron a la Tierra, específicamente para aprender de la especie que cambió el universo. No porque los humanos sean perfectos, que no lo son,
ni porque tengan todas las respuestas, que no las tienen, sino porque tienen algo que en la galaxia era raro antes de que llegaran. Tienen la memoria larga de quienes han sufrido suficiente para saber que el sufrimiento no tiene que ser eterno, y la esperanza dura de quienes han visto suficiente historia para saber que el cambio es posible. Y eso al final de 420 años de injusticia y 4 décadas de trabajo silencioso y paciencia estratégica y solidaridad entre seres que ni siquiera podían respirar el mismo aire. Resultó ser suficiente, más que suficiente, resultó ser exactamente lo que la galaxia necesitaba, en el momento exacto en que lo necesitaba, traído por exactamente la especie que menos esperaban que lo traería. Si esta historia te llegó al corazón, dale like ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia épica futura, y comparte este video con alguien que necesite recordar que la humanidad puede cambiar el universo cuando se lo propone. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Eres de los mejores oyentes de la galaxia, y nos vemos en la próxima aventura épica del canal.